Hola de nuevo, hermanos y hermanas y en Cristo. Un placer estar con ustedes otra vez. Mi nombre es Josué Rojas, el Olivo Silvestre. Y bueno, estoy muy contento hoy, 11 de noviembre del 2023, de tener la oportunidad de subir este video otra vez y de compartir palabra del Señor. Y como siempre lo hacemos antes de ir al contenido que tengo preparado acá para compartir con ustedes, queremos dejarlo en las manos del Señor Jesús. Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, en esta hora yo te pido, Señor, que seas tú el que inspire este estudio, que seas tú el que nos ministre y que oigamos palabra de ti, Señor, por medio de Jesús y no de hombres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces con eso podemos empezar y yo voy a pasar al modo de compartir pantalla. Y aquí en el modo de compartir pantalla tenemos un fenómeno sobrenatural, el reino de los cielos manifiesto. Y hoy lo que vamos a hacer hoy es vamos a ir por escritura y vamos a encontrar tesoros que el Señor tiene para nosotros ahí y que Él quiere que sean revelados a ti y a mí, hermano, porque la función que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo es importante, es muy importante, y entonces por eso el Señor nos insta a que vayamos a la Escritura y a revelarnos por medio de su Espíritu. Amén. Entonces, ya sin más preámbulo, voy a empezar. Vamos a ir a la próxima pantalla, donde lo que vamos a hacer es, vamos a leer respecto a cuando Jesús purifica el templo en Jerusalén. Y en esta historia que graba la Biblia, ¿verdad? Graba la Escritura, de los diferentes escritores de los evangelios documentaron este hecho cuando Jesús subió a Jerusalén y él llega y ve que en el templo del Señor, en el templo de su padre, en el templo de Jerusalén que estaba construido en aquel momento, el que construyó Salomón, hay dentro del templo personas que estaban haciendo del lugar un mercado. Y el Señor reprende eso, echa fuera a esas personas, vuelca sus mesas de cambio y también llega y Él hace unas declaraciones muy poderosas acá que tienen una revelación profunda para nosotros. Entonces vamos a entender eso. Yo voy a leer un poco de esto, aunque tal vez ya lo han estado teniendo la oportunidad de leerlo acá. El texto específico que yo extraje es de Juan, del Evangelio de Juan, el capítulo 2, y los versículos 13 al 22. Ahí también yo menciono otras referencias donde este mismo evento es documentado en la Biblia. Pero bueno, acá quiero hacer varios puntos y quiero dar este énfasis. Jesús entra, ve que en el templo venden bueyes, ovejas y palomas y están los cambistas ahí sentados. Obviamente estas personas lo que hacían era vender y hacer intercambio para las personas que llegaban a presentar un sacrificio al templo. Entonces, él esparció esas monedas, él volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Y ahí fue donde sus discípulos se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron que qué señal hacía. Y Jesús responde, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dicen, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero aquí Jesús estaba revelando un misterio y aquí en la Biblia está clarísimo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando él resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué significa esto? Es muy claro. En esta situación que se suscitó allá en Jerusalén y cuando Jesús, el celo de la casa del Señor lo consumió, él lo que hizo fue echar a todas estas personas y esta situación que hacía de la casa del Señor un mercado y puso orden y su presencia, porque en ese lugar no era un lugar para mercaderes, en ese lugar era un lugar para comerciar, sino que era un lugar para oración, una casa de oración para el Señor. Es un lugar santo. Entonces, Él habla y nos hace entender que esto era una señal profética de cómo Él iba a hacer lo mismo en el templo del cuerpo de nosotros. Él hablaba de su resurrección
pero también el cuerpo de nosotros es un templo del Espíritu. Y aquí es donde vamos a pasar a las próximas escrituras, porque este es el contexto y esa era la señal profética que el Señor estaba haciendo. Cuando seguimos, yo voy a pasar a la próxima diapositiva y vemos 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois, santo es. Aleluya, gloria al Señor, porque aquí nos está repitiendo. Yo hablé del templo, yo iba a levantar el templo en 3 días, cuando me refería a mi resurrección, dice el Señor Jesús, y a ustedes lo que les digo es, ustedes, su cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos repite también aquí en la primera carta a los Corintios, en el versículo 6:19, aquí pasé a la próxima presentación o la próxima filmina, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque fuimos comprados por precio de sangre, señores y señoras. Fuimos comprados por precio de sangre, hermanos y hermanas en Cristo. Él nos compró. Y cuando Él hace esta obra redentora, Él entra y vive en nosotros, vive con nosotros, adentro de nosotros, porque el templo de Dios somos nosotros. Aleluya. Eso es taxativo lo que nos dice el Señor y es muy claro. Vamos a ver un poco más de escritura ahora, cómo se traduce esto en la obra del Espíritu Santo y la manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra. Es de hecho una de las primeras cosas que Jesús hace con cada una de las personas que creen en Él, con corazón sincero, cuando Él entra a nuestra vida, cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón. El reino de los cielos manifiesto. ¿Cómo se manifiesta este reino de los cielos? Entonces dice, aquí yo traigo 3 relaciones o 3 versículos bíblicos donde el Señor Jesús lo que nos está hablando es de esa limpieza que Él hace en el templo hoy. Pero como no hay un templo en Jerusalén, hermanos y hermanas, como el templo de Dios no es edificio XY, sino un edificio que fue construido no por manos de hombres, porque el Señor habita en lugar que no es construido por manos de hombres, es decir, tu cuerpo, el que Él construyó, el que Él envió a esta tierra, ahí es donde Él quiere habitar contigo y morar contigo y traerte su paz. Amén. Y aquí entonces el Señor en estas 3 escrituras, voy a detenerme un poco y voy a leer una de ellas. Voy a leer Mateo 12, 28 al 29, que dice, el Señor Jesús en el contexto muy claro, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Recuerdan que nosotros leímos en el texto que está en el Evangelio de Juan, cuando el Señor hace la limpieza del templo, que Él hizo un sacudón de cuerdas. ¿Para qué sacude las cuerdas del Señor? Porque el Señor estaba dando una señal profética de que Él iba a atar al hombre fuerte para saquear su casa, para limpiar su casa de los ladrones que habían ingresado a ella, para limpiar su casa de los que venían a hacer comercio de ella. Que eso es lo que hacían los demonios cuando están haciendo comercio con nuestro cuerpo, hermano y hermana. Eso es la señal profética, eso es el significado profético, el significado que en fe nosotros podemos entender, que el Espíritu Santo viene a hacer una obra. Cuando Jesús llega y redime, Él puede entrar y echar fuera de tu templo toda actividad demoníaca que estaba allá adentro. Porque la Biblia nos dice que los demonios salen de los cuerpos de las personas. Y nosotros, hoy, eso es lo que estamos aprendiendo con una base bíblica bien fundamentada en la palabra de Dios, en Jesús, que es la roca, que nos dice, sí, hermano y hermana, tú eres el templo de Dios. Sí, hermano y hermana, el Señor quiere limpiar tu templo y ser Él el único que mora ahí. Amén. Vemos aquí referencia bíblica también, hermano y hermana, en Marcos y Lucas, y yo puse ahí los 2 textos para que lo puedas estudiar
en tu tiempo con el Señor. En Marcos, en el capítulo 3 y en Lucas el capítulo 11 nos habla del mismo concepto de atar al hombre fuerte. Y aquí es algo donde el Señor nos enseña otra vez de autoridad, que es algo que es lo que hemos venido hablando en los videos anteriores. Y esa autoridad es muy importante porque nosotros en fe entender esta autoridad, hermano y hermana, el mundo va a ser transformado porque el rol del cuerpo de Jesús, de nosotros como cuerpo de Jesús, se empieza a cumplir porque el Señor puede revelarnos esa autoridad, quiere revelarnos esa autoridad y nosotros podemos entender que solo por medio de Él se puede hacer la transformación que el mundo necesita. Amén. Entonces el poder del Espíritu de Dios limpia su templo, que es tu cuerpo, y echa fuera a los ladrones que lo usan como mercancía. Solo Dios es más fuerte para atar y echar a los que se han apoderado de lo que no les pertenece. Ese es el hombre fuerte del que habla la Biblia, ese es Satanás y sus obras, esos son los demonios que estaban apoderados de tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo de Dios y por medio de Jesús, tu Rey, recibes el Espíritu de Dios dentro de ti. Aleluya. Eso es lo que está queriendo decirnos el Señor acá. Y ahora voy a pasar a una próxima filmina donde hablamos un poquito con más escritura de esa autoridad de atar y desatar. Porque esa fue una autoridad que Él le dio a Pedro, uno de sus discípulos. Y entonces cuando tú hablas de discípulos de Dios, ¿qué eres tú? No eres un discípulo de Jesús. No has aceptado su sacrificio y crees que por medio de Él es que tú heredas la vida eterna. Y crees que por medio de Él es que tú heredas el reino de los cielos. Y crees que por medio de Él es que Él puede hacer una obra nueva en ti para que el reino de los cielos sea manifiesto aquí en la tierra. Sí, hermano, hermana, aleluya. Eres importante en esto y es importante que entiendas estas cosas y que las ejerzas. Y por eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero tú como discípulo o discípula de Jesús, vamos a ver acá la próxima filmina. Porque, discúlpenme aquí un momento porque se me perdió la pantalla. Acá está. Muy bien. Esa filmina. La roca es la revelación de Jesucristo. Mateo 16, 15 y 19, y también pongo referencias en Marcos y el Evangelio de Lucas también. ¿Qué significa esto? Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Le hablaba a los discípulos. Entonces Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mira cómo aquí hay una revelación, cómo, aunque tu Padre está en los cielos, Él te revela cosas aquí en la tierra. O sea, hay una manifestación sobrenatural del reino de los cielos. Esto no es natural, hermanos. Esto no puede pasar por leyes naturales. Esto pasa en el Espíritu. Amén. Y entonces yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí en esto de la roca, hay algunos dicen que es que Pedro es la roca. No, la roca que él está diciendo es, entendamos el contexto, hermanos y hermanas, la revelación que el Padre le dio a Pedro, porque Jesús mismo le dijo, fue Dios el que te dijo que yo soy el Cristo. Y yo voy a construir sobre esa roca la revelación que es Jesús, nuestra iglesia, mi cuerpo. Y las puertas del Hades, es decir, del sepulcro, de la muerte, no van a prevalecer contra ella. Por eso yo te doy las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. Aleluya. ¿A quién le dio esta autoridad el Señor? A su pueblo, a sus discípulos, a los que le aman. Esa es la clave, el amor, porque el amor nunca se va a acabar, el amor con Cristo nunca se va a acabar. Hay otras cosas que van a pasar y eso lo vamos a ver en un segundo, pero el amor nunca. Y entonces, eso es la revelación profética que el Señor nos quiere dar hoy. Ahora, hermano y hermana, yo voy a ser honesto y siento que una de las cosas por las que el Señor me ha mandado a mí a predicar este tipo de temas, y discúlpenme porque estoy un poquillo con catarro, es que hay todavía mucha creencia en el cuerpo de Cristo, que nosotros no tenemos ningún rol de autoridad y que la autoridad casi que se ejerce porque tienes que ir a hacer ciertos ritos
o tienes que seguir a ciertas personas que sí tienen autoridad porque tú no. Y eso no es cierto, la autoridad la tiene Jesús. Y Él fundó esa iglesia sobre la roca de sí mismo, que es su revelación. Entonces, cuando tú empiezas a entender ese concepto, entiendes que lo que tienes que hacer es estar cerca de Cristo y dejar que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad, como dice la Escritura. Y finalmente, entonces voy a ir a la próxima filmina ahora. Voy a moverme. Y dice, y hacemos énfasis en esto, porque es algo que está escrito. Y tú, como hijo de Dios, sabes que la Escritura es la roca y es parte del fundamento, el fundamento más importante que el Señor nos dio para que entendamos que la palabra de Dios no es, como dice acá en 1 Corintios 4:20, aquí lo pongo en la partecita de abajo de la pantalla, que estoy apuntándole, dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es solo hablar y hablar, es poder. Esa palabra es poderosa, esa palabra no es humana, es algo sobrenatural. Aleluya, es algo lleno del Espíritu Santo y solo Dios lo puede hacer. Y por eso dice en Juan 14:12, que es el texto que pongo aquí en grande, de cierto os digo, el Señor repite 2 veces porque dice, esto es verdad, verdad, hermanos. Todo lo que Él dice es verdad, pero esto es verdad, verdad. 2 veces dice, y 2 veces tiene que ver con la identidad de nosotros. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús fue al Padre, y por eso es que el Padre viene y nos da revelación, porque Jesús está con Él intercediendo por nosotros, para que sepamos qué hacer. Aleluya. Entonces, dicho eso, vean estos otros textos en Marcos, y estas señales seguirán a los que creen. Y ahí dice que echamos fuera demonios, que hablarán nuevas lenguas, que tomarán de mano a las serpientes. Lucas 10 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y finalmente en 1 Corintios 13, pongo este texto, porque hay doctrina diabólica en la iglesia, en el pueblo del Señor, que engaña. Y dice que la iglesia no es poder, y dice que la palabra de Dios no es poder, es sentarse e ir a hacer lo que alguien más te dice. Otra persona, o ir donde un grupo de personas que sí son escogidos por Dios porque tú no lo eres casi, eres como una segunda categoría. Ojo con eso, hermano, porque hay iglesias que dicen y usan el nombre de Jesucristo y dicen esto y usan este texto para decir que no hay milagros, que no hay sanidades, que no hay poder de Dios para echar fuera a Satanás, reprenderlo y atarlo, como nos dio la autoridad a sus discípulos el Señor. Eso es mentira. Mira este texto en 1 Corintios 13, que es el que está en la esquina inferior de la pantalla, y dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Es decir, aquí nos está diciendo que esta revelación, que la profecía y que las lenguas van a acabarse. Es cierto, el Señor lo dice. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Por eso siempre en todo esto, cuando es palabra del Señor, tú tienes que pedir la guía del Espíritu Santo para que puedas discernirlo, porque esto no se discierne por tu mente, esto lo discierne el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Amén. Entonces dice, y aquí este punto es muy importante, pero o más, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Profecía, lenguas, palabra de conocimiento o palabra de Dios que revela. Todo eso se acaba cuando venga lo perfecto. ¿Ya vino lo perfecto? No, señor, no, señora. Tú sabes en el mundo en el que vivimos. No ha venido lo perfecto. Por tanto, Dios no ha cambiado. Dios es uno y el mismo desde el principio. Y Él quiere que su poder sea manifiesto a través del sacrificio que Jesús hizo en ti, que eres la puerta. Tú eres una puerta aquí de otra dimensión para manifestar lo que Dios quiere aquí en la tierra. Y la transformación y el cambio y la gran cosecha que viene y el avivamiento del Espíritu de Dios que viene a la tierra. Amén. Eso tienes que creerlo, hermano y hermana, porque tú tienes autoridad. Amén. Y la Biblia lo dice. Y tú crees en Jesús y tú crees en la Biblia y querías encontrar qué dice la Biblia. Por eso estás aquí. Amén. Entonces, dicho eso, yo lo que tengo como propuesta para finalizar este estudio de hoy es que vamos a ir a la próxima filmina y vamos a hacer una oración y proclama, y aquí vamos a dejar
Que el Señor nos guíe. Y vean ahí cómo está en la animación. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedirle al Señor, Señor, guía esta oración. Hazlo creyendo, levanta tus manos, hermano, hermana, y dejemos que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe. Amén. Santo, eterno y verdadero, Padre, oh Jesús de Nazaret, tú que diste todo por nosotros, Padre, tú que aguantaste hasta la muerte. Enséñanos, Padre, y revélale a estas personas que están escuchando este video hoy y que lo están escuchando en cualquier momento, Padre, que tu unción esté aquí. Y que seas tú, Señor, el que revele que ellos son tus discípulos, que tú les diste autoridad, Padre, y que tú quieres que ellos puedan hollar serpientes y escorpiones. En esta hora, Señor, hermano, hermana, recibe esta oración. Declaramos, Padre, que toda fuerza del enemigo es atada, que toda fuerza que no es de ti, el hombre fuerte, es atado y echado fuera en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibe esto, hermano y hermana, porque tú estás entrando a algo nuevo, que es lo que va a hacer Jesús en tu vida. Amén. Gracias por escuchar esta palabra hoy. Estoy muy contento de compartir esto contigo, hermano y hermana. Espero que sea de bendición, de edificación y que el poder de Dios, que la palabra de Dios que es poder, sea manifiesta en tu vida desde ahora y para siempre. Amén y amén. Cuídate mucho. Bendiciones en el nombre de Jesús. Y hasta la próxima.